Buenas noches a todos. El día de hoy, Perú Renovable se complace en presentarles un libro de cabecera para cualquier interesado en el sector energético peruano. En el mundo se están diversificando los tipos de tecnología para la generación y gestión de la electricidad. Por ello, el sistema energético actual cuenta con grandes retos que deben afrontar en los años siguientes, siendo necesario realizar cambios en los marcos regulatorios, cuyos fines busquen diversificar de manera eficiente los sistemas de energía sin perder la resiliencia del mismo. De esta manera, el autor, junto con colaboradores en la elaboración del libro Anotaciones sobre la energía en el Perú, pone a disposición del lector su extensa experiencia en el ámbito nacional e internacional a través de 14 capítulos, dentro de los cuales se encuentran temas de interés como crisis energéticas, historia del gas natural en el Perú, potencial de la geotermia, coyuntura de la generación distribuida, futuro de la electromovilidad, entre otros. Sin más, presentamos al autor del libro. El ingeniero Roberto Tamayo es mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Cuenta además con estudios de posgrado en ESAN y llevó una capacitación especializada sobre geotermia en Japón a cargo de JICA. Asimismo, tiene 30 años de experiencia en el sector eléctrico peruano, en los cuales ha ocupado distintos cargos directivos, en los que se destaca haber sido director general de electricidad del MINEM, asesor del viceministro de Energía, así como director en distintas empresas a nivel nacional y representante peruano ante organismos internacionales. Actualmente se desempeña como jefe de supervisión de generación del CEIN en Ocinermin y es miembro de la Comisión de Seguridad Energética del Colegio de Ingenieros del Perú. Además es docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como en otras universidades del Perú y en el extranjero. También es el autor del libro Alcances de la generación distribuida en el sector eléctrico, aplicaciones y casos de estudio. Adelante, ingeniero. Buenas noches a todos. Muchas gracias a Perú Renovable por la amable invitación. Yo me siento bastante contento de estar en estos tiempos participando o asistiendo a diversas charlas vinculadas a los temas energéticos, pero sobre todo visitando, digamos, los foros académicos, visitando, digamos, algunos sedes del gremio de la ingeniería, del Colegio de Ingenieros del Perú, etcétera. En el marco, en el contexto de presentar el libro, por lo cual estoy siempre muy agradecido. Efectivamente, para mí es, digamos, fue un reto, después, que no lo considero sacrificio, sino más bien, en la medida que uno avanzaba y iba concibiendo las ideas, iba estructurando, digamos, la manera como contextualizar la obra, uno se ponía cada vez, digamos, más optimista respecto a las posibilidades que se tiene a través de estos medios de difundir lo que son, en este caso en particular, y es importante para el Perú y para, digamos, el contexto mundial, las tendencias que en estos tiempos muy necesarios requiere la energía y sus tecnologías en pro de muchas cosas, ¿no? Estamos asistiendo, por ejemplo, en estos tiempos digamos, a repasar un poco la pirámide de Maslow, que no es un tema tan energético, sino es un tema más de necesidades, y cómo ahora tenemos que enfrentar no solamente una crisis energética, sino una crisis alimentaria, ¿no? Y en ese sentido ahora hablaremos un poquito en la medida que avancemos de los capítulos. No sé si puedo ya empezar digamos, de alguna manera, ilustrar lo que digamos, significa anotaciones de energía en el Perú. Permítame compartir la presentación, pero no me permite. Entonces, sí me tienen que dar un pase para poder compartir.
Listo, ingeniero, ya está. Ya está. Entonces, como les refería, nuevamente muchas gracias a Perú Renovables y a la revista Economy por esta oportunidad importante para los que tratamos de, digamos, de difundir conocimientos en pro, digamos, de la academia, en pro del sector, de cualquiera de los sectores económicos, ¿no? Digamos, y en estos tiempos, sobre todo, importante porque estamos enfrentando serias crisis que pueden conllevar a, digamos, a unas posibles recesiones, ¿no? Y con ello, pues, uno materializa, digamos, de alguna manera, los logros obtenidos de análisis de eventos o de situaciones del contexto energético que ocurrieron, digamos, en el siglo pasado, ¿no? No, en el siglo pasado no, en este siglo, pero a inicios casi de este siglo, porque voy a empezar a mencionarles que el primer artículo, Crisis, en el año 2004, justamente surge este análisis porque estábamos estudiando con un grupo de colegas, digamos, del ámbito supervisor y regulador, unas clases, lo puedo referir porque es parte de la academia, ¿no? En ESAN dirigidos a cómo, digamos, aplicar herramientas en pro, digamos, por ejemplo, de perfeccionar el monitoreo de los mercados y etcétera. Entonces, producto de la aplicación de una herramienta, ¿no? Que, digamos, no viene al caso referir el título, el nombre de la misma, porque es una herramienta no tanto, no es un software, es todo un procedimiento, una metodología que al final se convierte en herramienta. Y producto de que, digamos, en el año 2004 afrontamos una sequía no tan extrema como en el año 92, ¿no? Entonces, la preocupación que existía era cómo el mercado iba a responder, o cómo respondió, porque, digamos, el análisis ya fue también, digamos, desarrollado ex post, es decir, después de que pasó muchas cosas importantes, como por ejemplo, que, digamos, se evaluó cómo finalmente las empresas, tanto públicas como privadas, afrontaron la crisis, digamos, trasladando algunos costos que se incurrieron, ¿no? Por esta crisis que se generó en suministros sin contrato y que alguien tenía que asumir esos retiros sin contrato desde el punto de vista de las transferencias económicas, entre otros, ¿no es cierto? Experimentados, obviamente, o catalizado esto porque se incrementaron increíblemente los precios marginales, ¿no? Entonces, esta sequía trajo como consecuencia, entonces, sobre todo la ruptura de la cadena de pagos y decisiones tan importantes desde el punto de vista empresarial, como por ejemplo, yo no continúo suministrando un cierto contrato, ¿no? Y me sujeto a las cláusulas de rescisión de los mismos y pago esa penalidad, porque eso es, digamos, un poco más conveniente que mantener un suministro y, digamos, obteniendo, por ejemplo, energía cara del spot para poder venderlo a un precio, sobre todo regulado, más barato, ¿no? Entre otros. Entonces, esto significó, pues, aplicar un procedimiento, una metodología que venía por la exploración, por ejemplo, de analizar las variables más importantes que se tienen cuando hay que hacer previsiones y simulaciones, ¿no es cierto? Los que ven un poco el planeamiento de corto plazo saben que, por ejemplo, la demanda, la proyección de la demanda o la demanda como variable, la oferta, los costos variables, las condiciones hidrológicas, y por ahí puede haber una especie de disponibilidad o parte de intervenciones en mantenimiento que pueden hacer que, digamos, cambie un poco la figura de lo que está previsto en los despachos, ¿no es cierto? Nos dan una idea de cómo, digamos, de alguna manera pueden verse afectados ciertos actores, ¿no? Entonces, esto está un poco descrito en este primer capítulo. Yo no quiero, digamos, entretenerlos también mucho en los detalles del mismo, ¿no? Y yo solamente quería ver, no sé si se puede ver, sí, yo creo que sí. Hay algunos documentos pues, de la época de los años 2005, 2004, donde se publicaron este artículo, pero obviamente ya pasado a la edición de un libro, hay que editarlo, hay que
rememorar y tal vez perfeccionar un poquito la redacción, ¿no? Entonces, en la medida que se ha podido documentar el libro con antecedentes importantes, lo hemos hecho, ¿no? El siguiente capítulo trata acerca de la demanda eléctrica. Y para hablar de la demanda eléctrica hay que hablar de muchas cosas. A mí me gusta que muchas personas, muchos, digamos, colegas que también son expertos y que en algún momento, por ejemplo, han también comentado y colaborado con el contexto, digamos, de dar perspectivas al sector, etcétera, etcétera, ahora se sumen y digan que la demanda, pues, también es un aspecto importante. Y yo siempre he considerado que la demanda es la variable, digamos, más importante. Y para ello yo también me he respaldado en muchas, digamos, apreciaciones de personas que, digamos, son tal vez más expertas y sabias que uno, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Peter Drucker, en una de sus obras, habla acerca, pues, de la historia de por qué al final él cuenta la demanda precede a la oferta. Es decir, claro, en algún momento la oferta, imagínense, Mantaro, siendo Mantaro, se construyó cuando no había demanda, ¿no? Entonces, en ese momento decíamos, cómo la oferta era la que precedía a la demanda, ¿no? Pero eso no significa que la oferta no sea importante, sino significa que en estos tiempos, visto las nuevas posibilidades de establecer modelos de negocio, empujan y han empujado a que la demanda sea la variable que precede a la oferta en estos tiempos, lo demuestra Peter Drucker. Y entonces, en esta parte de ese artículo se trata un poquito de esbozar esa experiencia y la importancia de esta variable que es importante. Hace poco las noticias nos dicen que, por ejemplo, ¿no? Ha disminuido en 20% en estos últimos meses la compra por parte de los usuarios de artefactos electrodomésticos o de artefactos que tienen que ver con por ejemplo, con televisores o con línea blanca. Y es que, como vuelvo a repetir, la pirámide de Maslow ahora nos va a enfocar en necesidades básicas, como los temas del alimento, ¿no es cierto? Y otros. Entonces, a lo mejor algunas necesidades que no son tan básicas van a pasar, digamos, a una segunda prioridad. ¿Y eso qué cosa genera? ¿Nos genera acaso una disminución o, digamos, por lo menos no un crecimiento sostenible de la demanda? Eso es así, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, muchos ingenieros estén trabajando, hay mucha fuerza laboral trabajando detrás del medidor, colocando nueva tecnología, en otras palabras, colocando, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, estos paneles termosolares para calentar agua y otros sistemas de baterías también, no solamente en los aspectos regulados, sino también en la propia industria. Hay noticias interesantes al respecto, incluso sin regulación en nuestro país, ¿no? Al respecto. Entonces, eso también es un tema que o que va a colisionar o va a llegar un colateral a la tasa de crecimiento de la demanda, entre otros. Otro aspecto importante, por ejemplo, que deberíamos preocuparnos es, y todas esas cositas, esos tips o esos temas puntuales, también un poquito se los comentamos en el libro, ¿no? Que se debería tener una caracterización, o se debería estudiar una caracterización de la demanda, obtener una caracterización de la demanda en estos tiempos. A lo mejor las empresas de distribución lo vienen haciendo, ¿no? Pero hay que empezar a conocer la demanda, porque, por ejemplo, la demanda ya se está trasladando del bloque de horas punta nocturna al bloque de horas de punta diurna. Y esto parece como que fuera una tendencia natural en el mundo, dado que en la hora diurna, ¿qué cosa es lo que hay más en la hora diurna? Es el sol, ¿no? Y bueno, cuando veamos la parte renovable un poquito hablaremos de ello. Y las perspectivas de las demandas de oferta y generación del CEN como motor de la activación económica, ¿no? Hablamos un poquito pues también de la importancia de la oferta y de cómo esto impacta, porque sabemos que pues el PBI y la demanda eléctrica tienen una correlación, digamos, interesante, bastante estudiada, ¿no? Entonces, debemos preocuparnos cuando, por ejemplo, las tasas de crecimiento en la demanda eléctrica también no son unas referentes. No es una regla, ¿no? Pero es importante entonces anotar, por ejemplo, acerca de que, digamos, por mucho tiempo, me parece, es una percepción del autor y que algo también lo comentamos,
por mucho tiempo más adelante, nos liberamos de la sombra de poder, o de que en el despacho aparezca una generación con diésel, ¿ya? Siempre a veces hemos estado atentos también a las opiniones cuando refieren que en los siguientes años podrían entrar a operar unidades diésel, pero parece que esto de acá, de alguna manera, no va a suceder pronto, ¿no? No va a suceder pronto. Experimentamos, por ejemplo, o hablamos, por ejemplo, de la importancia del boom que sucedió entre los años 2008 y 2013 respecto al crecimiento en la demanda eléctrica, pero que fue producto de unas ampliaciones en el sector minero, ¿no? Muy importantes, como por ejemplo Cerro Verde, ingresó Las Bambas, etcétera, etcétera, pero que se gestaron, ¿no es cierto?, como todo desarrollo que madura y, digamos, desde su exploración hasta su desarrollo y puesta en servicio, empezó pues unos 5 o 6 años antes, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, estamos a puertas de que Yabeco ingrese al sistema, ¿no es cierto? Que hayan ampliaciones, me parece, también en Toromocho, si no me equivoco, y en otros por ahí. En Mina Justa también creo que va a ingresar pronto. Entonces vamos a experimentar algo que se gestó algunos años antes. Entonces, cuando uno quiere, de alguna manera, que haya una demanda o una nueva demanda relevante que impacte en en nuestro alicaído crecimiento vegetativo, entonces tenemos que empezar a trabajar proyectos desde ahora, ¿no? Eso es un poquito lo que se habla en esta parte del capítulo 3. Y obviamente el impacto del COVID, ¿no? De lo que significó esa caída abrupta de la demanda que paralizó todo y que generó, pues, no solamente una disminución tanto de la economía, de la electricidad, la energía en general, sino también el rebote, ¿no? Que significó después lo que a veces nos alegrábamos, que, bueno, se iba a restablecer la situación como era antes, pero vamos ahora a comentar de que nada va a ser igual. Este artículo me gusta mucho porque habla de exactamente, digamos, ya no tanto de oferta en general y, digamos, enfocada en aspectos de las centrales hidroeléctricas. Y el título es sugerente porque habla de Carozio. Carozio es Cayahuanca, ¿no? Y digamos a GR4, que es la unidad más moderna hidráulica que está instalada, digamos, después de las aguas turbinadas de Huampaní, ¿no? Los centrales que el grupo Enel las colocó como una especie de prototipo para también demostrar, ¿no?, que hay avances en la tecnología de contexto hidroeléctrico o de contexto de agua, para el uso del agua en general. Y bueno, y eso significa pues el interés, ¿no?, por el empresariado, por diversas actividades económicas que dicen, vamos a ver si hay, digamos, resultados pues con estas inversiones. Y para eso pues no solamente juega un rol importante el desarrollo de tecnología, sino también, por ejemplo, las señales de precios o, digamos, lo que podamos nosotros demostrar en el país como visión de largo plazo. Por eso es que acá hay un cuadrito sugerente que me recuerda que también en esta parte un poco analizamos, ¿no?, los planes referenciales que que se han elaborado desde siempre, ¿no?, desde las leyes anteriores a la ley 28, a la ley de concesiones eléctricas, es decir, hasta antes de la reforma del año 92. Estamos hablando de esa ley general de electricidad, etc. Y entonces, cuando se hacía planeamiento, había muchos estudios, digamos, a nivel de perfil, lo que ven en color rojito, ¿no? Y que muchos de ellos han, digamos, cobrado vida durante el desarrollo o durante la vigencia de la ley de concesiones eléctricas y bajo los, digamos, los incentivos que esta trajo, o que a lo mejor no los trajeron y que fueron, digamos, de alguna manera reemplazados por otros, ya con la ley 28832, por ejemplo, donde se materializaron, ¿no?, nuevos proyectos, ¿no? Esa ley 28832, que por ejemplo trajo consigo las licitaciones de largo plazo, pudo motivar a algunos inversionistas a desarrollar algunos proyectos. Pero esos proyectos ya estaban, digamos, en cartera hace mucho tiempo. Y por eso destaco la importancia de lo que significa tener perfiles, ¿no?, meridianamente planificados o meridianamente, digamos, expuestos a la sociedad, ¿no?, al interesado, ¿no?, para que lo pueda
así concretamente, desarrollar. Y entonces, por ejemplo, ya las que están en puesta en operación comercial, bueno, este es un cuadrito ya pasado, ¿no es cierto? Pero son varias, ¿no es cierto? Hay varias, o sea, eso significa que el desarrollo de la generación hidroeléctrica, a pesar de, y también en el libro un poco creo que lo referimos, que se paralizó en los años, creo que 2000 o 2002 o un poquito antes, o 99 me parece, para dar pase al gas de camisea, ¿no? Fue después esto, digamos, de revertido y miren, hay algunos proyectos también medianos interesantes que ingresaron al sistema, ¿no? Entonces este es un poco el capítulo donde se aborda un poco la realidad de las hidroeléctricas. Este es un capítulo que, digamos, es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos cuenta un poco la historia de lo que significó el uso, más que el gas, del gas, ¿no? Y para eso yo, por ejemplo, para el capítulo anterior, y me olvidé, me remonté a un librito que encontré en San Marcos, ¿no? Ahí en la venta de pulgas de libros, de un informe que hizo el consultor Arthur Little digamos, al gobierno del Perú. Y es que antes, digamos, se abordaba pues en extensos estudios la posibilidad, ¿no? La oferta estaba antes que la demanda, entonces la posibilidad de poder desarrollar infraestructura y esta a su vez iba a ser soportada por demanda, por proyectos de industrias o de, digamos, del desarrollo agrícola, por ejemplo, en este caso particular, ¿no? Para Mantaro, del Valle del Mantaro, ¿no? O sea, para la Central Mantaro, un desarrollo, digamos, importante, con proyectos y de demanda y otro en el Valle del Mantaro y en la región central. Y entonces algo así parecido, ¿no? Y digamos también relativo al gas, ¿no? También en algún momento, no estoy diciendo quiénes lo hicieron, ¿no? O sea, acá fue algo convocado por el gobierno a Arturito. Pero este libro, por ejemplo, que habla sobre el tema del gas natural, es un desarrollo de Petroperú en aquellas épocas de los años 80, 81. Recordemos que la Shell descubre el gas, me parece, en el año 81 y no es hasta el año 86 que le dice al Estado, mira, acá está el informe final, hay gas, ¿no? Y del año 86 al 2004 es que pues recién llega el gas a Lurín, en Lima, ¿no? Pero esta parte de las notaciones, un poquito de la parte histórica, digamos que de las notaciones para la historia de un gas natural en el Perú, relata un poco la historia de lo que significaba nuestro marco, no es la premisa del marco para el uso del gas en las centrales eléctricas. Y en general para digamos, los costos variables, digamos, de las tecnologías que estaban incorporadas en el despacho, o que se pueden incorporar al despacho. Me refiero a que nuestro precepto fundamental era de tratar de ver siempre los costos auditados o de utilizar los costos auditados. Después de que, por ejemplo, ingresaron Malacas y Agüetía al sistema, hubo unas diferencias, como nada es perfecto, ¿no? Los mercados no son perfectos, ¿no? Siempre hay fallos en los mercados. Y por lo tanto, había por ahí una empresa que era integrada verticalmente, ¿no? Incluso hasta la explotación del gas. Y por lo tanto es que en algún momento se dijo, bueno, para las condiciones que existen y con un mercado de gas bien pequeñito, que es decir, que no había ni mercado de gas, vamos a efectuar una situación salomónica, vamos a decir que la declaración de precios, que haya una declaración de precios para que compitan, digamos, en el despacho, digamos, de corto plazo. Y es donde ahí aparece la declaración de precios. Llega Camisea, y Camisea también trae en sus contratos, digamos, de alguna manera, la figura de los famosos take or pay. Y por lo tanto, esta lógica, ¿no? Trasciende hasta los años 2019, donde, bueno, ya conocemos muchos, el tema de la resolución, una resolución judicial que hubo por ahí, de una acción popular, y entonces que mandó o dispuso, digamos, que el enfoque nuevamente fuera de costos auditados, ¿no? Como que es ahora, ¿no? Se modificó el procedimiento 31. Entonces, un poquito las anotaciones aquí tratan de, en concreto, decir, éramos auditados, pasamos a declarados, ahora nuevamente estamos en auditados. Y por ahí una expresión que digamos, refleja la importancia
de siempre sopesar que las señales de precios son importantes para los que, digamos, también incluso son tomadores de decisión desde el lado de la demanda, ¿no? Y aquí hay que anotar algo que es importante. En la actividad de la cadena de valor de la industria, ¿no? La actividad de generación es una actividad de riesgo, ¿no? Y por lo tanto, digamos, como que, ¿no? Los generadores han estado asumiendo estos riesgos. Entonces se trata, digamos, de un relato, digamos, que concierne al mejor uso, al uso eficiente del gas natural en el sector eléctrico. El artículo 6, análisis de la generación renovable no convencional, habla acerca, pues, un poco, digamos, de las tendencias en estos tiempos, ¿no? Empezaron desde el año 2010 a incorporarse centrales pequeñas de, digamos, en el sur, centrales solares pequeñas de 20 megavatios en el sur, Moquegua, Tacna Solar, y también centrales eólicas pequeñas en el norte, ¿no? Y entonces había pues una ya cierta penetración y una nueva realidad que impactaba en el despacho, que impactaba, no era tanto, pero sí, digamos, empezaba un poco, empezábamos a notar los resultados de este decreto ley 1002, ¿no? Que trajo consigo algunas circunstancias de debate, ¿no es cierto? Y después de, ¿por qué? Porque, digamos, muchos pensaban que, por ejemplo, las primas eran muy caras, pero ese análisis de las primas no se lo da en este capítulo, ¿no? O sea, en eso se habla en otros capítulos. Aquí básicamente es un poco el enfoque de cómo ingresa esta penetración de nuevas tecnologías y cómo hay un reacomodo, digamos, básicamente en el despacho. Por otro lado, claro, obviamente siempre hay que, con el ánimo, digamos, de no tratar de como autor, ¿no? Sesgar alguna posición, porque, digamos, hay que tratar de ser académicos y bastante técnicos, ¿no? Se habla, pues, un poco acerca de las barreras que podrían haber estado existiendo. Hace muchos años yo he participado en un foro en Colombia, ¿no? Y había un expositor, esos que hay siempre de alto impacto, en el cual él mencionó, pues, ¿no? Que él había hecho una encuesta a muchos CEOs del mundo, yo les hablo del año 2017, 2018 aprox, y entonces los grandes CEOs del mundo le dijeron, este es un señor canadiense, le dijeron, mira, la barrera más importante, digamos, en muchas industrias es la regulación, porque a veces, porque la regulación siempre llega después de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y no solamente es un tema de Perú, es otro tema también en los países desarrollados, sino ahorita miren cómo están la Comunidad Europea, ¿no? Para empezar. En la Comunidad Europea hay mucha prospectiva. Yo, justo un profesor de prospectiva, alguna vez le pregunté, y dígame usted que conoce muy bien de la perspectiva de la escuela francesa, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, digamos, no lograron tener un plan B, un plan C, un plan D respecto a estos temas que están sucediendo ahora, ¿no? Es muy probable que sí lo hayan sopesado, pero el escenario se les cambió abruptamente, ¿no? O sea, es bien complejo, digamos, entonces, también regular acerca de unas tendencias que son tan disruptivas, ¿no? Entonces, ese es un poco más o menos el enfoque de este artículo 6. Y con relación al tema de las anotaciones de una historia en geotermia, déjenme contarles algo que es muy particular. Desde el año, yo entiendo que desde el año más o menos 2005 aproximadamente, comienzo a enterarme de los avances que estuvieron habiendo en el ministerio y, digamos, hay toda una historia de cómo el YAICA, ¿no? Asume el rol de desarrollar un plan maestro que se culmina en el año 2012, ¿ya? Entonces acá yo tengo un poco el resumen de ese plan maestro, pero para llegar a ello tuvo que haber pasado muchos avatares, no solamente el ministerio, sino de Virginia, sino también el INGEMET, ¿no? Una institución muy importante, muy pionera, digamos, de alta calificación a nivel latinoamericano y tiene mucho talento internacional esta INGEMET.
¿ya? A pesar de muchas cosas. Y entonces ellos comenzaron a tener estudios desde las épocas de los años 70, incluso con otro nombre, IGEMET, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la historia. Es una recopilación de documentos a los cuales de alguna manera tuve acceso y que los he sintetizado, digamos, como para que todos podamos conocer un poquito de cómo poco a poco llegamos en algún momento incluso a ser pioneros a través de una ley de geotermia que se aprobó en el año 97. Les ganamos a todos. Creo que los colegas de Chile llegaron en el año 2000 o 99 con su ley de geotermia. O sea, le ganamos hasta por 3 años, creo, ¿no? Y entonces un poquito la moraleja es, siempre somos pioneros en muchas cosas y, digamos, a veces perdemos el paso. Y acá otra vez felicitar ¿no es cierto?, a un equipo grande, muy bueno, que ahí los menciono también en el libro, sin antes destacar por un ingeniero de apellido Moro, que empezó toda digamos, una investigación casi, digo, a nivel científico, cuando, digamos, en algún momento el Estado se preocupaba justamente por este tipo de desarrollos. Porque la historia empieza con la crisis del petróleo, y cuando empezó la crisis del petróleo, como nos golpea ahora también, ¿no?, estos altos precios, en el mundo comenzaron a desarrollarse alternativas, es decir, se comenzaron a investigar, por ejemplo, energías alternativas, que fue el nombre que se le dio a todo lo que empezó a estudiarse a partir de los años 70. Perú fue un baluarte para la región, también en esa época, ¿no? Entonces, yo creo que guardamos la esperanza de volvernos nuevamente bastante pioneros ahora en adelante. Y este tema de las anotaciones de los márgenes de reserva y el precio de potencia es algo que lo trabajamos porque acá yo quiero detenerme y agradecer a algunos colegas que han sido coautores de algunos de estos artículos, como por ejemplo el ingeniero Arturo Olivera, el ingeniero César Peña y el ingeniero Juan López. El ingeniero Arturo Olivera, muy acucioso en los aspectos vinculados a temas de mercados, ¿no? Y muy conocedor respecto a los aspectos de contratos y todos esos temas comerciales que hay por ahí. Comenzamos en un momento a discutir cómo ha sido la evolución, digamos, porque antes era hasta incluso de términos y de conceptos, ¿no? Digamos, a todos los que empezamos un poco a explorar el sector eléctrico nos puede incluso causar cierta confusión. Y hemos tratado de ordenar, digamos, esa evolución, ¿no? En los aspectos vinculados al tema de potencia. Acuérdense que siempre hay dos conceptos o hay dos productos, por lo menos hasta ahora, ¿no? El producto de energía y el producto de potencia. Bueno, aquí hablamos un poquito de potencia, y hablar de potencia es hablar del margen de reserva, ¿no? Ese margen de reserva firme objetivo que apareció también en algún momento como un nuevo concepto, ¿ok? Yo creo que el análisis, digamos, es un primer análisis, ¿no? Porque después vendrá, pues, a lo mejor en una reedición, ojalá Dios mediante, ¿no es cierto?, se pueda conceptualizar mejor y, digamos, tal vez ser más didácticos aún, o si no, continuar con la evolución del análisis de este interesante tema, ¿ya? Y también, digamos, como que siendo digamos, en algún momento, o habiendo sido en algún momento un tema muy mediático, pero ojo que, digamos, es un tema que incluso hasta por su nombre debería darnos a entender que el enfoque a lo mejor, si bien es cierto, es el enfoque de Perú, ¿no? Pero el enfoque a nivel mundial es ya no hablar de inflexibilidad, sino hablar de la flexibilidad de los sistemas, ¿no? O sea, un poco más proactivos, un poco más, digamos, vinculados a las tendencias de estos tiempos, ¿no? Pero la inflexibilidad es un tema que, como sinónimo, podríamos decir, es una restricción, ¿no?, con parámetros técnicos de las plantas en general vinculadas a la actividad de generación. Y plantas sobre todo convencionales, ¿no? Aunque ya también las solares y las eólicas podrían decirse que son convencionales, porque realmente, digamos, ya se las conoce muy bien. Y además, claro, están en proceso de investigación, pero podrían de alguna manera coadyuvar con algún artificio de la electrónica de potencia a colaborar con ciertas regulaciones en el control de estas variables de control, que son la frecuencia del voltaje.
Y entonces aquí, digamos, lo importante es que los sistemas, frente a la mayor cantidad de energía intermitente, estén protegidos, estén, digamos, respaldados por unos servicios complementarios que siempre han existido, ¿no? ¿No? Porque una central hidroeléctrica no podría funcionar en un sistema eléctrico interconectado sin un regulador de velocidad. Claro que hay algunos casos especiales, pero desde el génesis siempre han existido los servicios. Y que desde el génesis hayan las centrales tenido restricciones en sus parámetros también. Pero resulta que, pues, de alguna forma se genera un marco normativo para supervisar y para poder, de alguna manera, en cierta forma, regular y evaluar la prestancia de estos servicios en nuestro mercado, ¿no? Entonces, ahí en el libro hay una explicación de esto. El autoconsumo y la generación distribuida, de alguna manera, ha sido un tema que ahora, digamos, como que me apasiona, y frente a esta crisis alimentaria, yo sostengo con mayor énfasis en el hecho de la autosuficiencia. Entonces, ¿autosuficiencia de qué? Autosuficiencia energética, sí puede ser, es importante, pero miren, ahorita yo creo que vamos a llegar al extremo de ser autosuficientes también en el sistema de alimentos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un espacio en su azotea para poder poner macetas y poder, digamos, de tener algo de alimento, imagínense una crisis extrema, ¿no? Yo he tratado de aprender algunos temas relacionados a ello, vinculados al trabajo, al procesamiento de la labranza, para efectos de, por ejemplo, incluso ahora cuando no hay fertilizantes, ¿no? Los biodigestores, ¿no? Por ejemplo, los biodigestores son una especie como que de elementos ahí, digamos, que nos van a poder soportar procesos físico-químicos o químicos para, por ejemplo, los desechos orgánicos, convertirlos en metano y después lo que queda de lo que queda en líquido de esos desechos líquidos, de esos desechos orgánicos, convertirlos en biol, ¿no es cierto? Y el biol es un potente y formidable abono orgánico, ¿no? Y miren, ahora no hay fertilizantes. Hace poco estuve por Huaraz, ¿ya? Y entonces yo visitaba un poco la Dirección General de Agricultura, donde trabajaba mi papá. Y entonces yo veía un letrero ahí bien curioso, que hablaba acerca del incentivo que las direcciones regionales parece que le estaban dando al guano, supuestamente al guano que, digamos, todavía existe y se explota en nuestro país. Y esto no es, digamos, no es cosa del otro mundo, porque, digamos, labrar la tierra significa que también es como que si le sacáramos el jugo a un motor, ¿no? Y un motor que no está diseñado, por ejemplo, para estar operando las 24 horas del día y sin mantenimiento, bueno, lo fundimos, ¿no? Igualito, pues es la tierra, ¿no? Entonces hay técnicas donde se recupera la tierra y a veces incluso no se necesitan para ello fertilizantes, ¿ok? Entonces, ese tema me anima a seguir reforzando el concepto de que cada vez las unidades de negocio, no solamente los usuarios finales, sino sobre todo las pequeñas y medianas empresas y también las empresas grandes, apuesten a una autosuficiencia energética. Obviamente, esto va a estar dentro del marco regulado, obviamente, y hay un estado del arte que yo lo decanto allá en la península ibérica, ¿no? Ahí en España con su Real Decreto, que está cada vez más perfeccionado, superaron los problemas de su impuesto al sol, ¿no? Ahora tienen otro tipo de problemas, pero digamos, por ejemplo, han logrado insertar al comercializador ya con mayor énfasis, situación que se está replicando en muchos lares del mundo, ¿no? Y aquí también se está trabajando, yo sé que están trabajando, por ejemplo, la posibilidad de instaurar un mercado minorista, ¿no? Ahora tenemos instaurado un mercado mayorista, pero un mercado minorista donde pueda fluir todo esto de lo que todavía está pendiente, ¿no? Como el tema de la generación distribuida y otras cosas. Concepto que se extiende a los recursos energéticos distribuidos. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar hasta los lodos o la cogeneración que pueda andar por allí, ¿no? Se habla un poquito de esto, en lo que significa el autoconsumo y sobre todo la generación distribuida.
Los sistemas fotovoltaicos, y acá también le quiero agradecer a César Peña, que es un especialista en este tipo de temas, y es que resulta que si la tecnología ya está presente en nuestros tiempos como para satisfacer las necesidades de un ciudadano al cual ya no se puede llegar, porque digamos vive en una zona muy remota, no se puede llegar con energía a través de redes o de alguna tecnología convencional, entonces pues existen ahora nuevas tecnologías probadas, confiables, y yo creo que estamos escalando muy bien en este aspecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, esto de la instalación de muchos paneles off-grid, ¿no? Ha sido replicado por un país vecino, ¿no? O está siendo replicado por un país vecino casi con la misma lógica como que se diseñó aquí este tema. Y entonces, a lo mejor, estos kits que ahora, digamos, para el Perú fueron de 80 kilovatios pico, creo, o vatios pico, me parece, allá lo van a replicar a 350 o un poco más de 200 vatios pico, ¿no? Entonces, ¿las necesidades energéticas se incrementarán? Claro que sí, ¿no? La virtualización nos ha dicho que un ciudadano tiene el derecho, digamos, a poder conectarse y poder, pues, llevar, por ejemplo, sus clases remotas, ¿no? Esos ciudadanos del área rural y otros, ¿no? Tal vez un poco el déficit todavía, o digamos, ¿no? La debilidad, más que déficit, la debilidad viene por el lado de que no se puede impulsar muchos usos productivos, esos que necesitan un poco de fuerza, un poco de torque, ¿no? Pero yo supongo que poco a poco se va a ir avanzando, ¿no? Ahora, esto de la crisis alimentaria me hace pensar, ¿no? Que, digamos, todos esos nuestros ciudadanos de las áreas rurales, huyendo, digamos, de esas crisis, de las crisis que hay, ¿no? Se vengan a la ciudad. Y las ciudades crecen y crecen y crecen, ¿no? Entonces, ya ese es otro tipo de políticas públicas, pero que está, digamos, de alguna manera vinculado a estos temas. La electromovilidad, y aquí también el colega César Peña es un experto, referente, yo lo veo en muchos lugares, hablando de estos temas, ¿no? Un día comenzamos a discutir, oye, mira, y cómo hasta algunos aspectos tan automatizados se pueden ya brindar en estos temas, ¿no? O sea, en estos tiempos. Sí, pues, ¿no? Ustedes habrán visto que hubo una corriente bastante ardua, disruptiva respecto a los temas de electromovilidad, pero no fue tan fácil, ¿no? O sea, la autonomía a través de estas baterías, ya sea las de litio o las que puedan venir de hidrógeno, y estas noticias a las que nos tiene acostumbrado Elon Musk, ¿no? Donde nos dice, ahora, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Se derrumbó mi fábrica Tesla en la bolsa bursátil, en la parte bursátil, entonces ahora estoy preocupado y entonces a lo mejor voy a invertir en el hidrógeno, en las pilas de hidrógeno, o si no, en los supercondensadores. Yo sé de fuente directa que Elon Musk a veces ha tratado de comprar empresas y ha comprado empresas que están vinculadas a una tecnología parecida a la de las baterías, con temas de supercapacitores, supercapacitores. Y porque es otra tecnología que bastante compite. Parece que fuera bastante caro, pero entre las ventajas y desventajas que tiene las de litio versus algo que parece que fuera más caro, en el fondo algo así como que se aplica el dicho de los abuelitos, ¿no? Lo barato sale caro. Entonces a veces yo invierto en algo que me parece que es un poco caro, pero que a la larga, ¿no? Me va a dar más rentabilidad, va a durar más, ¿no es cierto? Me va a traer más flujos a lo presente. Y esas cosas, ¿no es cierto? Muy bien, eso como ejercicio y como los que, digamos, los países que tienen mucha espalda financiera pueden estar haciéndolo. Y además algunas ciudades como Santiago, como Bogotá, ¿no? Como Uruguay también, y que han, digamos, tal vez tratado de ingresar buses eléctricos para su transporte masivo, tal vez con liberación de algunos tributos o algunos aranceles por ahí, también como parte de su política de incentivos, etcétera. Pero eso no resta, ¿no? De un gráfico que no lo tengo a la mano, pero de un gráfico que me gusta mucho, que lo publicó en algún momento Ernest & Young, en el cual establece un punto de inflexión. Y el punto de inflexión para la electromovilidad dice, se alcanzará el punto de inflexión cuando la paridad de los precios de los autos eléctricos sea tan similar como lo de los coches o de los autos, estos convencionales de motores de combustión interna. Ahí va a haber, digamos, de alguna manera un crecimiento, y es, digamos, poderosísimo, ¿no? Porque
los capitales están detrás de todo lo que mueve capital, y entonces si cada ciudadano va a cambiar su auto convencional por uno eléctrico, va a haber un montón de capital que se va a mover, ¿no es cierto? Pero eso va a tener un punto de inflexión, ¿ya? Pero, digamos, acá la tecnología en la parte de este libro no habla de eso de Ernest Young, pero sí habla un poco de esos sueños que podríamos tener respecto a la electromovilidad. Con relación a este capítulo, el capítulo 3, el penúltimo, miren, es importante, fue desarrollado de una manera muy pequeña, muy corta, y yo creo que el Perú, si hay que copiar cosas, hay que copiarlas de los que, digamos, saben más, ¿ya? Y yo creo que, por ejemplo, muchos procedimientos del COES, muchos aspectos vinculados a nuestra regulación, han sido copiadas, digamos, de los ISO estadounidenses, ¿no? De PJM, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso está bien, en el procedimiento 25, en el procedimiento mismo de inflexibilidades, ¿no? Y en otros tantos más. Y entonces hay que siempre repasar lo que está sucediendo en esos lugares que llevan el estado del arte, sobre todo, por ejemplo, de los centros de control. Y esta parte de este capítulo un poquito se advierte algunas cosas que estos PJM, digamos, advierten para el mundo. Además de ello, ¿no? Es bueno saber que las empresas aquí en Perú también siempre están preocupadas por tratar de mejorar la automatización de sus centrales y avanzar en esta D, ¿no? De las 3Ds que existen por ahí. Una de ellas es la D de la digitalización. Y frente a una pandemia, así como la que hemos tenido que soportar por dos largos años, ¿no? Donde, por ejemplo, ha sido complicado asistir, por ejemplo, con mantenimientos a centrales que están muy, digamos, en las zonas altoandinas o donde había que llegar por accesos donde se tenían que pasar por varias comunidades y las comunidades, por ejemplo, no dejaban fácilmente ingresar a los ingenieros o a los técnicos a llegar. Entonces, hay un desarrollo tecnológico y las empresas que lo han podido lograr y que lo siguen haciendo, pues las felicitaciones del caso, ¿no? Esa es una tendencia a nivel mundial de lograr operar de una manera desatendida los temas, pero sin de alguna manera descuidarse de los temas de salud y otros que vendrán, ¿no? Acá, por ejemplo, cabría la posibilidad de desarrollar algo de ciberseguridad, que es un tema también de estos tiempos, ¿no? Eso no, lamentablemente no está dentro de alguno de los capítulos, porque sí es demasiado importante. Y la generación eléctrica y su post-pandemia abre pues la puerta a algo para concluir. Y esto de acá fue un artículo que lo solicitó el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros. Alguna vez me llamaron y me dijeron, ingeniero, ¿puede escribir algún artículo? Y yo dije, ¿y de qué artículo hablo? ¿Ahora qué hablo? Yo ya hablé creo que de todo, ya, entonces ya no tengo más ideas. Pero dije, no, voy a reforzar el concepto de la importancia de lo que es la demanda, de lo que es, digamos, de alguna manera, los aspectos vinculados a estos nuevos tiempos, ¿no? Y por ahí van a haber algunas frases acuñadas que dicen algo así como que va a ser bastante difícil saber predecir, ¿no? O cada vez va a ser más difícil predecir lo que se va a venir en el futuro, ¿no? Lo que sí, digamos, de alguna manera es casi seguro, ¿no? Y estamos seguros de ello, es de que todo en adelante va a ser diferente, ¿ya? Y por otro lado, yo quisiera solamente mencionar una cosita, y es que también, por ejemplo, las corrientes de opinión que vienen, por ejemplo, de Europa, que está atravesando problemas difíciles, pero esos problemas no empezaron con esta guerra, esos problemas empezaron justamente por su dependencia del gas de Rusia desde siempre. Ellos han sabido siempre que son dependientes. Entonces empezaron con un desarrollo, por ejemplo, de energías renovables, ¿no? Por ahí dejaron su política, por ejemplo, de seguir manteniendo la energía nuclear como baluarte también de sus pilares de seguridad energética, etcétera. Pero hay algo que también nos trajo el COVID, y es que pareciera que los estados, y no solamente los estados de acá de Sudamérica, sino los estados de arriba, incluso Estados Unidos, son bastante proteccionistas con sus empresas, ya sean privadas o públicas, ¿no? Entonces, algo de eso mencionamos también en esta parte del libro, y yo quería concluir con algunas reflexiones finales, ¿no?
¿Cómo vemos al Perú? Lo vemos así, ¿no? Sobre todo, o sea, energéticamente vemos que ahí hay 3 regiones y hay muchos atlas que circulan por las redes. Y estamos partidos en muchas, digamos, departamentos, ¿no? Lamentablemente no se culminó este emprendimiento de las regiones y de las macroregiones, y hay muchos departamentos ahí geopolíticamente bien delimitados, pero desarticulados totalmente internamente, ¿no? Entonces, nosotros, pero al margen de esos problemas que podamos tener, nosotros nos tenemos que ver así, un Perú abierto hacia el mundo, ¿no? Estas son unas láminas que las he recogido de unos profesores que hablan acerca justamente de esto, de visiones de largo plazo, unas visiones de futuro, o sea, no futuristas, ¿no? No tenemos, yo creo que la capacidad de poder decir, así como Elon Musk o como Bill Gates, ¿no es cierto? En el 2030 va a suceder esto, no, yo creo que no, pero por lo menos sí interiorizar la importancia de lo que significa el largo plazo, ¿no? Entonces, vamos a lograr pues un poquito superar esta situación, ¿no? Estas situaciones que creo que son muy conocidas por nosotros, ¿no? Esta básicamente es nuestra realidad, ¿sí? Y entonces cuando nosotros hablamos no solamente de temas energéticos en el ámbito eléctrico, sino también hay que involucrarnos en los aspectos del gas, ¿no? Y escucho a mis colegas decir, oye, en Lima va a ser bien difícil llevar el gas, pues digamos, por los temas donde están ubicadas las casas donde necesitan el gas. En los lugares residenciales, ¿no? Por ejemplo, San Borja, Miraflores, San Isidro, hay muchas casas que podrían estar usando gas natural, pero no pueden porque ya tienen instalado el GLP. Y entonces es bien difícil, por ejemplo, que entre una instalación, el instalador y comience a cepillar ahí todas las rosetas de la casa. Es complicado, ¿no es cierto? Entonces, el gas natural tiene que estar disponible para las personas que tienen que reemplazar ese balón de GLP, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista energético. Y entonces nosotros vamos a decir de una manera prospectiva, podemos o no, digamos, de alguna manera tener el optimismo, la esperanza o tener la ambición, digamos, de tener un lugar ordenado tipo Dubái, ¿no? El mundo va a ir a ese ritmo y en ese sentido, y entonces tenemos que estar preparados, o por lo menos saber lo que se viene, ¿no es cierto? Para lograr tratar de llevar un avance de una manera más planificado, más ordenado, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta? Institucionalidad, liderazgos, ideas. Además, entre otros factores, nos dice Buda, ¿no es cierto? Si quieres conocer el pasado, mira el presente, que es su resultado. Por lo tanto, este libro apunta un poquito a traer cosas del pasado para poder, digamos, de alguna manera entender nuestro presente y con eso poder, digamos, avanzar hacia un futuro. Y finalmente, ¿no? La transición energética debe contar con una estrategia, ¿no? Todos los países tienen su estrategia. Todos los países tienen transiciones energéticas distintas porque tienen recursos distintos, hasta porque incluso somos así, hasta fisionómicamente distintos. Entonces, la transición energética debe contar con una estrategia, ¿no? Se deben retomar, digamos, elementos o criterios de planificación para toma de decisiones, ¿no? Porque finalmente se tienen que traducir esas políticas en políticas de Estado. Las personas tienen que confiar en las tecnologías, ¿no? O sea, no podemos decir, oye, va a desaparecer la tecnología que, digamos, soporta los hidrocarburos. No, no va a desaparecer. Todas las tecnologías son importantes y no van a desaparecer. Yo siempre digo a los alumnos, donde esté, les digo, el vapor siempre va a estar presente en todas partes donde vaya el hombre. El hombre va a llegar a la luna, el hombre va a llegar a Marte, ahí va a estar el vapor, va a estar la fotosíntesis también. Esas cosas no van a desaparecer. Pero por ahora el problema que se viene es un problema económico, ¿no? Con tantas crisis ya nadie va a aguantar muchas cosas. Entonces esto del PBI y de los ciclos económicos es una realidad, ¿no? Eso tampoco nadie se ha inventado esto de ayer, viene analizándose desde siglos atrás. Entonces, por lo tanto, hay que enfrentar ello, yo creo que con una institucionalidad correcta, bien sólida, porque la formalidad y responsabilidad social son pilares insoslayables, ¿sí? Y finalmente hay que tener una actitud diferente frente a la vida, ¿ya? Hay que cambiar de actitud, tenemos que cambiar de chips, ¿no? Y para eso nos muestran nuestros antiguos ingenieros, nuestros ingenieros nuestros ancestros ingenieros. Obras que duran pues 1600 años, ¿no?
Ya, ok, eso ya no resta mayores comentarios. Entonces se requiere, ¿no?, una memoria colectiva para las futuras generaciones, y como casi así lo digo en el última parte del libro, ¿no?, donde no tenemos que seguir en conflicto con la naturaleza, ¿no?, es que no se puede vivir permanentemente con ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario un cambio de estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Roberto Tamayo, por su colaboración. Y más que nada, a nivel personal y a nombre del equipo, gracias por su aporte también a la nación, por, por su libro. En este segmento voy a leer algunas preguntas, a ver qué nos han dejado. Tenemos una pregunta, me comentan, dice, desde su expertise y conocimiento del tema, ¿cuáles creen que han sido los problemas que ocurrieron en el pasado que deban mejorarse ahora? Por ejemplo, ¿considera que no hizo una buena planificación en el pasado? Ok, la pregunta es bastante amplia y, digamos, aparte de importante, yo creo que es una pregunta que, con esta respuesta, yo creo sintetizo toda la intención, y gracias por la pregunta, de lo que significa dar granos de arena a la academia, impulsar algunos conceptos como por ejemplo de la planificación, de la prospectiva, hacer notar que, digamos, por ejemplo, variables como la demanda son importantes, ¿no? Y, y qué cosa ha pasado, cómo puedo yo caracterizar al país en general, ¿verdad? Siempre tenemos dicotomías que no se saltan. Ese es un punto, ahorita lo explico por qué. Siempre no podemos, o generalmente no tenemos éxito en lograr consensos. Y esto de acá no es una situación ya de una solución de ingenieros, ¿no? Estas son a veces algunas, tienen que interrelacionar multidisciplinariamente, ¿no? Muchas buenas voluntades, ¿sí? Entonces, hablando de dicotomías, para que tengan una idea, ¿no? Dicotomía, por ejemplo, de avance del desarrollo de la minería versus, tal vez, entre comillas, perjuicio a la agricultura, o al revés, o viceversa, ¿no? Yo creo que ya la tecnología puede de alguna manera mejorar la situación, ¿no?, de esa dicotomía, solamente por tecnología. Ahora ya después de ver las buenas voluntades, la idiosincrasia, los problemas sociales, etcétera, etcétera, ya esto viene como materia del análisis de otros expertos también. He tenido experiencias en los aspectos de solución de conflictos, ¿no?, en mi calidad de director general en los años, algunos años atrás. Siempre los conflictos van a estar presentes. Como les digo, lo importante es tener una actitud diferente, ¿no? Si esa actitud se tiene que mantener, o sea, no podemos tener así subidas y bajadas. ¿Qué otra dicotomía? La dicotomía, por ejemplo, de centrales térmicas versus centrales hidráulicas. Ahora nos vamos a la dicotomía del sector, ¿no? Sí, porque, digamos, todos tienen expectativas, ¿no? Y todos quieren cumplir las reglas del juego. Y entonces, a veces, por ejemplo, cuando hay alguna frustración y se dice, ya no, por ejemplo, ¿no?, el Estado no lo supo resolver. Entonces, en vez de fortalecer al Estado, se dice que el Estado lo hizo mal, cuando es al revés. El Estado debe estar fortalecido para que pueda tomar decisiones y saldar esas dicotomías, esas diferencias, ¿sí? Parece que esa concepción no se la observa, ¿ya? Entonces, no se pueden debilitar las instituciones. Las instituciones son el pilar para justamente eso. Y más que, por ejemplo, la institucionalidad en el sector eléctrico, es más importante, y eso ustedes también lo saben, la institucionalidad, por ejemplo, del Poder Judicial, ¿no? Un Poder Judicial, digamos, eficiente, óptimo, soluciona todos los problemas. O finalmente, pues, si el sector eléctrico con sus instancias, o otros sectores de otras actividades económicas no lo solucionan, se llegará pues a un Poder Judicial. Todo el mundo tendrá la tranquilidad de llegar a un Poder Judicial que soluciona bien las cosas. Esas cosas funcionan muy bien en otros países, por eso es que, digamos, hago esa comparación con la tranquilidad y la certeza de que
aparentemente se hacen bien en otros, mejor en otros países, también todos tienen sus problemas. Esa es otra dicotomía. Otra dicotomía es ahora, ¿no? Convencionales versus no convencionales. Otra dicotomía es, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? En la cadena de valor, yo como distribuidor puedo tener también ciertas expectativas y entonces comienzo a trastocar algunos aspectos del marco normativo. El marco normativo, un precepto de, digamos, de nuestros amigos, los abogados, que saben muy bien ellos, es que uno puede hacer lo que la ley no prohíbe, ¿cierto? Entonces, ya, por tratar de tener ese espíritu bastante competitivo, puedo comenzar a socavar, digamos, o vulnerar algunos principios del marco normativo. No lo hacen con la mala intención, lo hacen con la intención de ser bastante competitivo. Entonces, hay muchas cosas que mejorar. Pero mira que todo lo que provoca las dicotomías, ¿no? Otra dicotomía que se me ocurre ahora último es, por ejemplo, usuarios libres, ¿no? Problemas de usuarios libres. Si no nos preocupamos por desarrollar demanda, es decir, porque tal vez mejorar la industrialización, ese es otro problema también, esa es otra frustración, ese es otro tabú, o tal vez ese es un paradigma que a lo mejor no nos estamos quitando la venda de los ojos para saber por qué no tenemos una demanda como la de Colombia, que sí tiene una industria que produce que sí produce clips. Nosotros no producimos ni clips. Si nosotros, y esto no es por hablar, por ejemplo, de una empresa amiga, muy querida, muy nacional, que es, por ejemplo, Cider Perú, ¿no? Cuando funcionaba su alto horno, y entonces ahora no, pues es más conveniente importar el hierro de otro lugar, porque a lo mejor el hierro de afuera es más barato de que se puede producir en esos viejos ya hornos de Cider. Entonces, esas cositas responden o deben responder a políticas de Estado. El hecho, por ejemplo, de que no le demos atención a la eficiencia energética, ¿no? Como en otros países sí, aunque muchas empresas responsables podrían decir, sí, efectivamente, yo hago eficiencia energética, con eso ahorro, hago un esfuerzo adicional porque los precios, las señales de precios, ahora, cuando estaba bastante barata la energía, ¿no? Han podido aprovechar. He preguntado a consultores que dicen, no, pero ¿sabes qué? No, en ese momento, mucho tiempo no he ganado, ahora voy a ganar algo, entonces no invierto, pues no hay cultura, ¿no? Entonces, cultura, bueno. Y finalmente el tema de lo que es formal e informal, ¿no? No hay mucha, en el sector eléctrico, por lo menos, todo que registro en medidores, ¿no? Y con este tema de que las pérdidas no técnicas disminuyeron un montón, es decir, no hay muchos hurtos. Casi, y además estamos entrando en la cuarta revolución, donde todo, incluso hasta cuando abramos el refrigerador, nos va a notar en los centros de control, ¿no? Bueno, ahí estamos bien, pues, ¿no? Pero en otros aspectos no, y esto arrastra, digamos, la informalidad de otros sectores, arrastra a las cadenas de valor de actividades que son bastante formales y que, digamos, las contagian, ¿no? Las contagian. Entonces, esas son las cositas por las cuales tal vez históricamente a lo mejor Perú con nuestra idiosincrasia no son pues una especie de barreras que tenemos que superar. Gracias. Ok, ingeniero, muchas gracias por la pregunta. Tengo otra pregunta, una pregunta múltiple. Dice, ¿cuáles son las principales barreras para el desarrollo de la generación distribuida? ¿Se podrá aprovechar el gran potencial de generación fotovoltaica del país? Yo también pongo las manos al fuego por el potencial excelentísimo que tenemos a nivel nacional. Lo explicó en la última charla la doctora de UTEC, que me acabo de... No me, la doctora... Eunice, la doctora Eunice, la doctora Ujú. Eunice. Muy buena explicación, la que dio cuando comparó los dos atlas, el del Perú y el de Brasil y el de Alemania. Y yo también por ahí tenía un mapita donde hay, digamos, gracias a César Peña, que está muy acucioso en esos temas, ¿no? De localizar plantas fotovoltaicas en lugares donde no hay mucha radiación. Y es que se pierden puntos de eficiencia, es cierto. Pero a lo mejor las señales de precio hacen rentable todavía los negocios, hay que verlo como un negocio, eso es cierto, ¿ya? En cualquier parte del mundo, ¿no? Incluso a mí acá en esta Lima gris, ¿no? Podemos de alguna manera instalar paneles y yo creo que
eso va a ser muy, muy beneficioso. No tenemos reglamento, y por muchas razones, ¿no? Ya les expliqué un poquito las dicotomías, ¿no? Es que la expectativa de los agentes es natural, ¿no? O sea, yo no quiero, pues, que ingrese nadie porque me va a perjudicar, aunque sea un poquito de mi cash flow del mes, ¿no? Eso es natural. Y yo creo que se tiene que ordenar esto con un plan energético, ¿no? Entonces, y un plan energético consensuado, ¿no? Con la participación de todos. Porque si hay un plan energético, producto de algo digamos, realizado por un consultor, que digamos, consultó sí a todos, pero digamos, al final tomó sus propios criterios y no es consensuado, bueno, eso no va a prosperar, ¿no? Entonces, tiene que todos decir, sí estoy de acuerdo con esto, darse la mano, y entonces esa hoja de ruta no va a cambiar. Entonces ahí en algún momento se dirá, pues, ¿no? La generación distribuida vendrá en el 2000, por ejemplo, un disparo al aire, un pensamiento al aire, vendrá en el 2026. Ah, muy bien, entonces todos esperan el 2026, ¿no? Si las cosas se agudizan y hay una actualización de ese plan y dicen, no, tienes que ingresar en el 2025 o 2025. Si hay alguna bonanza, imagínense que, no sé, pues todos nos volvemos Hare Krishna, con la disculpa de Hare Krishna, entonces no consumimos energía, entonces a lo mejor el 2028. Pero tiene que estar todo consensuado y ordenado en un plan energético. Si no, las cosas no van a avanzar. Y eso es, pues, ¿no? O sea, las barreras seguimos siendo nosotros, ¿no? Por no sentarnos, por no decir si efectivamente. Y otra cosa, ¿no? Otra experiencia es que, y en esto de tomar decisiones, alguien va a ganar y alguien va a perder. Ese alguien que va a perder dice, sí, yo pierdo ahora, pero digamos, está demostrado que de aquí a 2, 3, 4, 5 años tú vas a volver a ganar, ¿no? Y a lo mejor vas a ganar más de lo que has perdido ahora. Esas son las que se tienen que demostrar. Esas son las cosas con análisis técnico-económico que se tienen que demostrar, ¿no? Y así todo el mundo contento. Ok, ingeniero, como última pregunta, hay una pregunta aquí interesante que dice un espectador. ¿Cuál es su perspectiva respecto a la inversión de la empresa privada y el Estado como partícipes de la transición energética? La perspectiva de la empresa privada, bueno, de todo lo que significa desarrollo es muy importante. El día domingo estuve hablando con unos colegas respecto al tema quería ilustrar yo el hecho de tratar de ilustrar, a lo mejor estoy equivocado también, pero cuando uno, digamos, revisa las exposiciones que hacía, por ejemplo, esta primer ministro o canciller de Alemania, que Merkel, bueno, ahora ya no está ella, pues no, pero hace bastante tiempo atrás, porque este tema de la transición energética no viene de ahora, ya se lo sabemos. Han tenido que tomar decisiones para poder avanzar y modificar su matriz, ¿no es cierto? Y entonces, cuando vino el problema del COVID, ¿no? Muchos líderes del hemisferio norte dijeron, vamos a proteger nuestras empresas. Y algunas le pusieron todavía la denominación, vamos a hacerlas públicas. Claro, uno dice, no, pues son el hemisferio norte, sus regulaciones y su justicia está, digamos, mucho más asequible, asentada, con buenos pilares y todo eso. Y aquí nos espanta el temor de, digamos, empresas públicas ineficientes, ¿no? Sí, pues, o sea, es cierto. Pero si volteamos la mirada, por ejemplo, a Colombia y vemos a una Ecopetrol que es pública, pero que tiene una gobernanza un poco, digamos, de alguna manera ad hoc, la han desarrollado para su realidad o para la política que ellos han implementado desde hace muchos años atrás, ¿no? Sus políticas públicas, ¿no? Desde hace muchos años. Nos damos cuenta que, por ejemplo, Ecopetrol es una de las empresas referentes del continente, ¿sí? Y además, claro, todos tienen sus problemas, ¿no? Y además, por ejemplo, hace poco acaba de asumir la administración de lo que es ISA, ¿no? Para mis colegas de ISA, ¿no? Con mucho cariño, ¿no? He hablado con algunos de ellos, se sienten consternados, ¿no?
eso, digamos, disminuye la reputación de una empresa tan importante como ISA. No creo, o sea, debe haber, lo han hecho por una situación especial que es bastante complicada, que a mí me la explicaron y yo todavía no la he digerido, ¿ya? Porque estaban en proceso, creo que de la venta de ISA y hay un artificio que han hecho, ¿no? Por un tema de impasse legal para algunas cosas, pero una empresa que tiene esa capacidad para asumir a otra empresa que también es una empresa muy referente y, digamos, algo monstruosa, y son públicas, nos da a entender que también la parte pública puede hacer bien las cosas. Ahora, pero ahorita la pregunta me desvié porque me dijeron la parte privada, ¿no? Entonces yo sí creo, o sea, desde siempre, ¿no? O sea, los grandes emprendimientos tienen que venir pues de ahí, ¿no? O sea, pero, aquí viene el pero de siempre, ¿no? Todo tiene que ir armonizado, pues, y digamos, como les digo, con el debido granito de arena para fortalecer la institucionalidad. Y no solamente la institucionalidad de un organismo que fija tarifas o que de un organismo que, por ejemplo, vela por la competencia, ¿no? Sobre todo por un organismo que dictamina las políticas de Estado, ¿no? Que, por ejemplo, este caso es nuestro Ministerio de Energía. Entonces, yo digo, todos deben sumar, privados y todo lo que está debajo del actuar de la funcionalidad pública, debería, digamos, respaldar un fortalecimiento de nuestras instituciones. Y ahora hay una comisión multisectorial que está trabajando una reforma importante y entonces esperemos que arriba buenos resultados en pro de eso que se necesita, institucionalidad, para que funcione de una manera mucho más eficiente y a veces eficaz, ¿no? De las posibilidades de los aparatos privado y público en nuestros sectores de energía, ¿no? No solamente el eléctrico, porque también justamente ahí, para cerrar, debemos esforzarnos por enfocar un planeamiento integral, ¿no? Integral, totalmente, hasta la última biomasa que pueda haber en algún punto del país, ahí debería estar, o la bosta y la leña que también deberían estar sumados. Sabemos que nuestros amigos del ministerio se esfuerzan por tener un balance nacional útil cada 4 años y, digamos, es una buena fuente de información para poder ver nuestra realidad, ¿sí? Nuestra realidad. Muchas gracias. Ok. Me comunican por interno que todavía tenemos tiempo para un par de preguntitas más, ingeniero. Por aquí veo una pregunta. Me dicen, ingeniero, en su opinión, ¿cuáles son las barreras más grandes que enfrenta el Perú en el desarrollo de energías renovables y de electrificación rural? A ver, las barreras. Bueno, hay barreras regulatorias, ¿no? Barreras, digamos, normativas, barreras de toda índole. Pero tal vez, por ejemplo, la barrera económica ya no es una barrera, porque ya son tecnologías, por ejemplo, en el caso de las renovables, bastante competitivas. A excepción de la hidráulica, ¿no? O sea, la hidráulica tiene una realidad bastante particular. Dentro de lo que nosotros hasta ahora conocemos un poco, ¿no es cierto? Esto de que, por ejemplo, las centrales solares no tengan potencia firme, ¿no? Que en un reglamento de generación distribuida esté, digamos, como que detenido. Que, por ejemplo, estos excedentes que se pueden estar generando de las renovables podrían comercializarse y todavía no hay marco regulatorio que, digamos, no permita venderse esta energía en bloques horarios o separar la potencia la potencia de la energía de diversos tipos de contratos, ¿no? Puede ser una barrera regulatoria, pero yo lo diría que un poquito más político, ¿no? No es una barrera, es tal vez que hay un desfase, hay algo que tenemos que cerrar brechas, ¿no? Y no solamente no todo es, digamos, análisis regulatorio, ni económico, ni financiero. También estamos desfasados en temas de tecnología. Yo celebro, por ejemplo, y esto es empresa privada, ¿no es cierto? Siempre lo he dicho, por ejemplo, a StatCraft, que ha puesto un laboratorio en Malpaso para efectos de justamente aprender a saber cuáles son esas performances
de estas nuevas tecnologías en nuestras zonas altoandinas. Alguien tenía que hacerlo. También celebro y saludo, por ejemplo, al Ministerio de Minas cuando puso en servicio varias estaciones hidrometeorológicas en muchas cuencas para poder seguir obteniendo datos que son útiles para los desarrollos también, no solamente de grandes centrales hidroeléctricas, sino también de pequeñas centrales hidroeléctricas en algunas cuencas, ¿no? Y así, o sea, en muchas cosas estamos desfasados. Entonces, digamos, eso se puede revertir. Pues yo espero que pronto se tome una decisión para justamente tener ese plancito que les digo, ese plan, ¿no? Energético, que no sea inamovible, como muchos países, digamos, lo han desarrollado. Ok, ingeniero. Como última pregunta, me comenta por interno, teniendo que contamos con mucho recurso hídrico o eólico y que existen buenas intenciones de mejorar el sistema eléctrico, como la formulación de la Comisión Multisectorial de Reforma Eléctrica, aquí viene la pregunta, ¿por qué la tarifa eléctrica para el usuario final en el país resulta caro si lo vemos, comparamos con el resto de Latinoamérica? Bueno, yo entiendo, a ver, no he estado mucho viendo el rubro de tarifas, algo sé, ¿no? Pero hay algunos cargos ahí, pues, que están castigando, digamos, nuestra tarifa. Ahora, claro, podemos, yo supongo que, digamos, con unas buenas voluntades, ¿no? Tratando de ser bastante, digamos, también imaginativos en tratar de solucionar cosas en el corto plazo, ¿no? Imagínense que todos esos cargos los asume el Estado, imagínense. De un momento a otro borramos esos cargos y bueno, la tarifa se vuelve competitiva, ¿no? Bien bajita. Alguna vez también aprendí de los hermanos mayores, ¿no? Hay que mostrar a nuestro país competitivo para las inversiones del mundo, ¿no? Nuestro competidor más importante es nuestro país vecino Chile, por ejemplo, ¿no? En sus aspectos mineros, de que bueno fuera traer más inversiones mineras con precios de energía que representa para un minero hasta casi el 10% de su estructura de costos, ¿no? Y es importante, se encuentra en energía. Muy bien. Ya. Ahora, pero si no se puede eso, y se tiene que mantener esos cargos por algún tiempo más, ¿no? ¿Acaso esa señal de precios que es un poquito alta nos podría traer, digamos, la oportunidad de poder ingresar y hacer competir a tecnologías que ya ahora son baratas y, digamos, porque esa señal de precios todavía a lo mejor lo permite, ¿no? Entonces son cuestiones de tomar decisión. Pero por otro lado, nuestro país no está creciendo a una tasa, digamos, que debería estar creciendo como para que puedan incorporarse más actores o más inversiones, ¿no? Esperemos pronto estas ampliaciones de estas nuevas empresas que les digo de minas, pero que una de ellas ya viene con un contrato bajo el brazo, ¿no? Que ya es conocido públicamente, lo de Quellaveco, ¿no? Y Punta Lomitas, creo que su central. Bueno, yo tengo la esperanza de que, por ejemplo, las señales de precios digamos, no sean el producto o no traigan consigo distorsiones para mantener una real señal de precios y que justamente eso sea el atractivo, ya sea para que vengan inversiones para incrementar la demanda o al revés, cuando los precios están altos, pues para que haya competencia en la oferta, ¿no? Y digamos, hay que tratar pues de ver la forma como convencemos a los que haya que convencer para tratar de industrializar muchos productos. Y con esto cierro, con algo que les quiero comentar de un encuentro que unos colegas mineros de Chile, ustedes saben que hay la pretensión o hay la intención de nacionalizar las empresas de minas o las mineras en Chile, ¿no es cierto? Y entonces ellos no están llorando, o sea, llorando no es el término correcto. Ellos no están, digamos, ansiosos y, digamos, diciendo, uy, ahora sí, ya cerramos, quebramos, no. Ellos han dicho, no, vamos a generar valor agregado a nuestro producto, ¿no? O sea, si estamos pensando que ellos se van a detener o se van a poner mal, ¿no? O sea, no sé cuál es la expresión más correcta, por ese hecho, ¿no?
ellos van a comenzar a agarrar y van a comenzar a darle valor agregado a su producto cobre, y entonces es muy probable que salgan productos con valor agregado, y, digamos, y no sientan que han sido estatizados. ¿Sí? Son medidas, así es. Eso nomás para que vean la importancia de esas decisiones del sector privado, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Roberto. Doy el pase a Alfredo Vivanco para el cierre de este seminario web. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Roberto, también por el pase. Bueno, a nombre de Perú Renovable, espero que hayan disfrutado de esta exposición magistral de parte del ingeniero Roberto Tamayo, una personalidad muy reconocida, técnica, y creo que con la exposición de este libro, ¿no? Anotaciones sobre la energía en el Perú, pues nos ha dejado un poco más claro la relevancia que tiene la energía en las distintas tópicos de nuestra vida, ¿no? Como sociedad. Los aspectos también que no solamente forman parte del presente, sino del futuro de nuestra nación, y sobre todo también teniendo en cuenta el pasado, ¿no? Hemos visto recapitulaciones del ingeniero, por ejemplo, en crisis energéticas. Seguramente en el libro también, justamente he visto que mis compañeros han colocado ahí un enlace para que puedan adquirirlo y puedan leerlo. Yo lo recomiendo sobremanera, para que podamos entender un poquito la realidad y el contexto de energía en el país para aquellos que tanto amamos este sector, y nos motiva mucho a conocer un poco más. Entonces, bueno, quisiera agradecer al ingeniero Roberto la confianza que ha depositado en nuestra organización a través de esta plataforma, bueno, poder realizar este evento, obviamente motivando a través de esto no solamente a las nuevas generaciones, sino a las actuales, ¿no? Las generaciones que estamos acá y que seguramente vamos a sacarle el mayor provecho, pues, a estos capítulos que el ingeniero ha mostrado el día de hoy. Yo, como presidente de la Asociación Civil Perú Renovable, quisiera comentarles que, bueno, que vamos a continuar, pues, con el compromiso nuestro de transmitir conocimiento y generar experiencias como esta, ¿no? Donde involucremos a personalidades de primer nivel del sector energético peruano, alineado siempre con una visión clara de lo que es la transición energética eficiente, ¿no? Que es básicamente lo que es la visión que tiene Perú Renovable en sus actividades distintas, con el firme objetivo de lograr la sostenibilidad en el Perú, ¿no? Queremos lograr, así como podemos ver acá en la imagen, en la diapositiva, soñamos con un Perú renovable y estamos seguros que juntos lo haremos realidad, ¿no? Entonces, bueno, para que nos puedan acompañar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos bastante activos en Facebook, en LinkedIn, y cualquier consulta, cualquier también colaboración, cualquier espacio que podamos realizar alguna sinergia, por favor no duden en contactarnos a nuestro correo contacto@perurrenovable.org. También quisiera comentarles, pues, que desde este mes ya tenemos a nuevos miembros en la familia de Perú Renovable. Estamos bastante contentos y bastante comprometidos con las actividades que se vienen, y seguramente vamos a lograr los objetivos en equipo, ¿no? Son chicos, chicas con bastante actitud y visión también de lo que es una transición energética eficiente. Entonces, de verdad que estamos bastante a gusto con ellos, y seguramente ya van a enterarse más sobre ellos y las actividades que venimos realizando en equipo. Muchas gracias a todos por la atención. Quisiera, bueno, que pasemos a la foto de rigor para dar por cerrada ya este evento. Y buenas noches, hasta una nueva oportunidad.